el Evangelio según San Marcos. Estamos leyendo el capítulo 1, versos 1 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Amén. ¿Se pueden sentar? Bueno, como les decía, hoy vamos a dar comienzo a esta serie de sermones en el Evangelio según San Marcos, y es para mí de gran regocijo poder hacerlo. Este es una serie de sermones que sería más bien introductoria. Es imposible que podamos tomar verso por verso cada cosa de la que se habla ya, pero podemos ir mirando por encima, de manera resumida, lo que enseña el Evangelio según San Marcos y cómo ha sido de gran bendición para la iglesia. Este evangelio es el primero de los 4 evangelios que fue escrito según los historiadores y eruditos que estudian la Biblia. Se cree que entre los cristianos que fue para el año 45, quizás 50 después de Cristo, unos quizás 15 años a 20 años después de su muerte, donde el evangelio según San Marcos fue escrito. Es un gran bosquejo, el cual los estudiosos piensan que se ha utilizado para que Mateo escribiese también su evangelio y Lucas hiciese lo mismo, tomando casi todos los versos, excepto 24 de ellos, no se incluyen en los restos de los 2 Mateo y Lucas. Así que hay mucha información que ha sido tomada de aquí y ha sido puesta en los otros 2 evangelios sinópticos, y que se ha abundado sobre ello. Una de las cosas que a mí me gusta hacer para cualquier cristiano que es nuevo es que después que lea, que la gente me dice: bueno, yo no sé qué voy a leer, pastor, cómo leo la Biblia, es tan grande, es tan amplia, hay tanta información, ¿verdad? Yo sé que ustedes algunos la han leído completa de una etapa a la otra, otros están en proceso, van a mitad. Y bueno, cada año hacemos resoluciones, algunos de nosotros, para comenzar a leer la Biblia completa, y empezamos en la primera semana de enero, y por ahí por la tercera semana ya se quedó la Biblia atrás, y es difícil, ¿verdad? Por tantas cosas que hay. Pero yo sí les digo algo, y es que digo: léanse completamente el libro de Génesis, porque es muy importante el libro de Génesis en nuestra vida cristiana, porque ahí se están poniendo como base todas las doctrinas que luego se repiten en toda la Biblia.
y los pensamientos. Así que lea Génesis. Creo que leer Éxodo es muy importante para que entienda la vida del pueblo de Dios en Egipto. Así que esos dos libros, Génesis y Éxodo. Y si quiere un poquito más, este es un poquito más difícil, pues lea el libro de Levítico para que comprenda el sacerdocio, el sistema sacerdotal. Y luego, cuando venga al Nuevo Testamento, puede leer rapidito el libro de San Marcos, el Evangelio según San Marcos. ¿Por qué? Porque es corto. Tiene solamente 16 capítulos y no son muy largos los capítulos, y así puede ir cubriendo todo el material y tiene una idea del ministerio de Jesús. Y luego pues se recomienda el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, que nos habla acerca de la divinidad del Señor, y los demás son un poco más largos, pero ahí con esa información de los primeros 3 libros de la Biblia y con el Evangelio según San Marcos tiene por lo menos una idea de qué es que estamos hablando. Amén. Bueno, así que eso sería entonces una recomendación para aquellos que están comenzando o que quisieran hacer un resumen y entender más o menos, porque a veces la Biblia en el Nuevo Testamento habla mucho acerca de lo que pasó en el Antiguo Testamento en aquellos tiempos y vuelve a Génesis, a Éxodo y Levítico. Este libro, las fuentes históricas dicen que fue escrito por un hombre llamado Marcos, y Marcos no fue uno de los apóstoles. Mateo lo fue, ¿verdad? Juan lo fue, pero Marcos y Lucas no fueron apóstoles de Jesucristo. Lucas era un médico, muy amigo en el ministerio juntamente con Pablo. Y Marcos fue un muchacho joven que estaba en la iglesia, parece, de Antioquía, cuando Pablo y Bernabé fueron llamados por el Señor a ir al trabajo misionero. En el libro de Hechos, capítulo 13, nos muestra esto. Y Dios los llamó para que fueran a predicar, a evangelizar en el mundo a los gentiles. Y ellos, cuando salieron, se llevaron a un joven llamado Juan Marcos, Y Juan Marcos, a mitad de camino, parece que se cansó, era joven, no quiso seguir, y dejó a Bernabé y a Pablo solos, y a Pablo no le gustó la idea. Te comprometiste a salir con nosotros, en mitad de camino te fuiste, pero bueno, Pablo y Bernabé continuaron su trabajo, hicieron su primer viaje misionero, volvieron atrás a la iglesia de Antioquía que los había invitado, y cuando llegan allí se ponen a orar y a pensar que debían volver de nuevo a ver las iglesias que habían plantado, las predicaciones que habían hecho, qué fruto habían dado y todo aquello. Y cuando se disponen a salir, allí viene Bernabé con Juan Marcos en la mano, a llevárselo juntamente con él. Porque Bernabé y Juan Marcos o Marcos eran primos, o era su sobrino, algo así dice la Biblia. Hay 2 versiones, una dice que es primo o sobrino porque la palabra es muy semejante en el griego, no sabemos bien. Pero la cosa es que llevaba a su sobrino con él. Y Pablo le dijo, no, a ese tú lo dejas. La última vez que salimos, viró hacia atrás y nos dejó. Así que esta vez no quiero. Bernabé y Pablo tuvieron un poco de contienda y dijeron, bueno, entonces tú te vas con Juan Marcos y yo me voy por acá con Silas. Entonces se fueron Pablo y Silas por un lado y Bernabé se fue juntamente con Marcos. Ahora, es interesante que al pasar el tiempo este muchacho parece que creció y maduró y llegó a convertirse en un gran hombre, un hombre de ayuda a la iglesia poderosa, una bendición. Así que hay crecimiento, ¿verdad? Para los que son inmaduros y están comenzando, no podemos desecharlos rápidamente, sino que darle oportunidad. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y muchas veces nosotros eliminamos a las personas de la primera. Decimos, me falló una vez y a mí el que me falla una vez ya no lo perdono más. Pero Dios perdona 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Dios vuelve a trabajar con nosotros. Dios nos llama. Y a todos nosotros nos hace falta eso porque todos nosotros le fallamos a Dios muy a menudo. Más a menudo de lo que pensamos. Así que, volviendo al tema, este muchacho, pues no solamente fue de beneficio a Bernabé, sino que más tarde se juntó con el apóstol Pedro y fue de gran ayuda en el ministerio de Pedro. Y también más adelante, en los últimos días en la vida de Pablo, cuando estaba preso en Roma, dice el mismo Pablo que Marcos le fue de gran ayuda a él. Así que vemos, como dio la vuelta, un muchacho que primeramente no le servía, según decía Pablo, a él, comenzó así a servirle entonces al final de su ministerio. Y los historiadores del segundo siglo, un tal Papías, que vivió en la primera mitad del primer siglo y el segundo siglo, pues nos da información de que este evangelio fue escrito por Marcos y se asume que la información fue obtenida directamente del apóstol Pedro, quien daría su autorización para que se escribiese. Así que en representación de Pedro, Marcos escribe este evangelio, y en representación de Pablo, Lucas escribe el evangelio según San Lucas. Así que estos 2 libros son aceptados por la iglesia. Ahora, hay algunos datos interesantes que yo quisiera compartir con ustedes acerca del libro de San Marcos. Como ya les dije, se considera que es el primero de los evangelios en ser escrito. Número 2, él se centra precisamente en Jesucristo. El evangelio de Jesucristo. De hecho, es el único evangelio que comienza con esas palabras.
Mira lo que dice ahí. Principio del Evangelio de Jesucristo. Ese es el título del sermón de hoy. El principio del Evangelio. Número 3. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. El 3. Marcos acentúa el tema del secreto en la identidad de Jesús. Jesucristo, cuando alguien quería exponer quién era, su identidad verdadera, él le decía, vete y no digas nada a nadie. Y en 8 ocasiones le dijo a través del libro a las personas, vete y no digas nada a nadie. Y la gente, ¿qué hicieron? Lo que él dijo que no hicieran. También tenemos que en este evangelio, como le dije, casi todos los textos, los versos aquí, se repiten en Mateo y en Lucas. Fue escrito para los romanos o los cristianos que estaban en Roma, para enseñarles a ellos acerca de Jesús. Que ellos aprendieran algo acerca de la vida de Jesús, sus comienzos. Es el único de los evangelios sinópticos que no comienza con el nacimiento. Lucas menciona el nacimiento de Jesucristo, Mateo también, pero cuando Marcos comienza, él comienza ya con el bautismo del ministerio de Jesús. Y vemos ahí que hay una palabra griega que significa rápidamente o inmediatamente. La palabra es euthus. Y esa palabra se usa en el Evangelio, según San Marcos, unas 41 o 42 veces. Rápidamente, seguidamente, inmediatamente. Se usa muchas veces. Y en todo el Nuevo Testamento, solamente, aparte del libro de Marcos, 12 veces. ¿Qué significa esto? Que lo que él está haciendo es dándole un recuento muy rápido de la historia de Jesús. Me acuerdo cuando era niño que nos enseñaban estas cosas. Y nos decían, eso era porque los romanos no tienen tiempo que perder. Y a los romanos les gustaban las cosas rápidas. Dime lo que hay sin darme mucha vuelta, así que yo quiero recibir la información rápida y esto es así. Y esa fue la manera que comenzó a escribir Marcos para llegar entonces a los romanos, a los gentiles, representados por los romanos, para que recibiesen información acerca de quién era Jesucristo. Así que él avanza a través de todo el libro, hablando rápidamente, seguidamente, y rápidamente llega al final del libro, en el capítulo 16, donde hasta el día de hoy tenemos que los versos del 16, del 1 al 8, se consideran que fueron parte del escrito original, pero hay unos versos, para que ustedes lo sepan cuando se lo digan en la calle, que están en debate, que son del 9 al 20, los cuales algunos manuscritos antiguos no los tienen. Y alguien pensó, bueno, a lo mejor, como el libro como que cierra de manera abrupta, sin un final, alguien decidió ponerle un final. Y añadió en algunos manuscritos, del 9 al 20, ese que tenemos en la Reina Valera, que leemos nosotros, tiene el fin largo. Sí, muchas Biblias dicen, este es el fin corto, este es el fin largo. Así que tenemos los dos. Para que veamos ahí entonces lo que pasa en los últimos versos, que alguien dijo, bueno, ¿qué pasó con esto aquí? Y alguien dijo, bueno, los discípulos salieron haciendo todo lo que Jesús les dijo que hiciesen. Y fueron predicando el Evangelio, echando fuera demonios, hablando en lenguas y todo eso. Él lo dice en la última parte. No añade nada a la Biblia que no esté ya en el libro de Mateo. No añade información nueva que no esté en otras partes. No dice nada contrario a lo que está escrito. Simplemente dice las cosas que los discípulos aparentemente hicieron al salir después de que Jesús le dio su mandato. Con eso bien, en el día de hoy quisiera ver 3 puntos en lo que leímos. Primeramente, la autoridad de Jesús. En segundo lugar, el poder de Jesús. Y en tercer lugar, la misión de Jesús. Y aquí vemos rápidamente que la autoridad de Jesús se comienza desde el mismo primer verso. Allí dice la Biblia, el principio del Evangelio de Jesucristo. Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido. Vemos que es el principio del Evangelio. Vamos a hablar del principio de la época, de la era, de la entrada, de la llegada, de las buenas nuevas de Jesús, el Mesías. El Cristo significa el ungido de Dios. Tal como en el Antiguo Testamento había ungidos que eran reyes, que eran profetas, que eran sacerdotes, Jesucristo ocupa toda esa unción en sí mismo. Él es el Mesías que el pueblo de Dios había estado esperando por muchos años. Desde el comienzo llegaría hasta este momento donde Él aparecería y Él sería el que sería el ungido de Dios, el verdadero ungido de Dios. Todos los reyes y sacerdotes y profetas que fueron ungidos para el ministerio eran el ungido de Dios. Pero Jesucristo, como diríamos en inglés, era the anointed one, el verdadero ungido de Dios, el final, al cual apuntaban todas esas otras oficinas. El oficio del rey, sacerdote y también el profeta apuntaban a la persona de Jesucristo como el verdadero ungido de Dios. Pero dice así, Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, después dice, Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Comienza hablando acerca de la autoridad. Y no solamente autoridad, sino la identidad de Jesucristo. ¿Quién era? Jesucristo era el Hijo de Dios. Así que lo identifica como alguien que viene con poder, con autoridad verdadera. Y esta designación de Hijo de Dios nos recuerda a nosotros no solamente su nacimiento virginal,
como nació, nacido de una virgen, el cual se le dijo a María, el fruto de tu vientre será llamado Hijo del Altísimo, ¿verdad que sí? El Hijo de Dios. Pero nos lleva un poco hacia atrás, hacia la conexión que hacía Dios en el Antiguo Testamento, dándole promesas al pueblo, y luego se cumplirían esas promesas en un futuro, el cual la nación estaba esperando que llegase ese cumplimiento. Así que a través de toda la historia del Antiguo Testamento vemos esas promesas, esas esperanzas del pueblo, donde cada niño que nacía se diría, será este el Mesías, será este el que ha de venir. Esta es la promesa. ¿Por qué razón hablamos de la promesa? Porque vemos desde el mismo comienzo en Génesis capítulo 3, donde después que Adán y Eva caen en pecado, Dios le dice a Eva, mira, de tu simiente, ¿ve? Y la simiente de la serpiente, en otras palabras, de tu descendencia y la descendencia de la serpiente habrá, o yo pondré enemistad. Pero tu descendencia va a venir y va a pisar la cabeza de la serpiente en la cabeza, aunque la serpiente le muerda el calcañar. Así que se había dado una promesa de que de la serpiente, la simiente de la mujer mataría la simiente de la serpiente, y eso ocurriría en un futuro. Génesis 3.15 se conoce como el protoevangelio, las primeras buenas nuevas, donde un día llegaría ese momento donde alguien habría de destruir y acabar para siempre con el poder y la enemistad que tenía esa serpiente y toda su descendencia, los demonios y aquellos hombres y mujeres usados por el demonio a través de la historia para destruir el pueblo de Dios. Lo cual vemos a través de toda la historia. La historia del Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Dios siendo perseguido por la simiente de la serpiente continuamente. A veces ganaba, a veces vencía, y cuando parecía que no había más esperanza, allí salía Dios interviniendo y continuaba la descendencia de la mujer adelante. Que la descendencia de la mujer representa al pueblo de Dios. Vemos entonces que a través de toda esta historia, no solamente Jesucristo es el Hijo de Dios, tal como había sido prometido a la mujer, aquel hijo que vendría, sino que también vemos que Él es la personificación del pueblo de Dios, Israel. Dios llamó al pueblo de Dios mi hijo. En el libro de Éxodo, cuando envió a Moisés al faraón, le dijo, ve y dile a Moisés que deje ir a mi hijo, a mi primogénito, para que salga al desierto y venga y me adore. ¿Se da cuenta? Entonces Él llama al Hijo de Dios, su pueblo Israel. Y Jesucristo aquí es llamado el Hijo de Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Dios cuando salió al pueblo? O salió al desierto. ¿Estuvo dónde? 40 años en el desierto. Estuvo caminando y siendo tentado, sufriendo, ¿verdad? Y en el desierto, allí estuvo Él rebelándose contra Dios. Jesucristo también salió y estuvo 40 días en el desierto. El Hijo de Dios salió y estuvo con las fieras, ¿ve? Y también atacado y tentado por el diablo, como también fueron los hijos de Israel, el pueblo de Dios, en el pasado, tentado en el desierto por el diablo. Así que vemos ahí el paralelo entre lo que Jesucristo está haciendo, como reviviendo toda la trayectoria y la vida del pueblo de Israel en la persona de Jesucristo. Es más, interesantemente, hay una palabra que usamos aquí en el día de hoy, que es la palabra expulsado. Dice que fue Jesucristo, después de ser bautizado, expulsado al desierto por el Espíritu. Y es la misma palabra que se usa para referirse a Adán cuando fue echado del jardín. Adán cayó en el jardín y Jesucristo venció en el desierto. El pueblo de Dios también, cuando fue sacado de Egipto, la palabra que se usa en la traducción Septuaginta es la misma que está aquí. El pueblo fue expulsado de Egipto, salió de Egipto. Y Jesucristo, en la tercera ocasión aquí vemos que sale expulsado, como el segundo Adán, a triunfar, donde el pueblo había fallado, donde el pueblo había fracasado, donde el pueblo había desobedecido. Jesucristo había vencido. Con comida y con maná se rebelaron contra Dios. Y Jesucristo, sin comida, pasando hambre y en ayunas, venció y obedeció a Dios. De igual manera vemos a Adán. Adán en el huerto, con todo lo que tenía, desobedeció a Dios. Sin embargo, Jesucristo, fuera del desierto, fuera del huerto, fuera del jardín, allí venció. Y es lo que vemos entonces en la persona de Jesucristo. Así que vemos otra conexión que hace aquí San Marcos, es lo que dice después, el verso 2. Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y lo que está haciendo el Señor es conectando
esta información que vemos aquí con la preparación del camino. Es como que yo estaba mirando hace unos meses atrás, donde a California llegó una visita de un presidente de otro país. Estaban criticando los líderes gubernamentales del estado porque ellos habían sacado a todos los desamparados de las calles, habían limpiado todo, poniendo todo muy lindo, para cuando llegase este visitante, pues no viese todo aquello que estaba en las calles. Y es algo parecido, no es nada nuevo. Lo que hacían anteriormente, en la antigüedad, las personas, cuando venía alguna persona importante o un dignatario o un líder, limpiaban todo para que todo se viese muy bonito. Es parecido a lo que hacemos nosotros cuando viene visita a nuestras casas, ¿verdad que sí? Es tiempo de limpiar, es tiempo de barrer, y lo que no se ha hecho en todas las esquinas para que todo quede bien bonito y cuando la gente llegue, reciba y vea todo bien arreglado. Lo que está diciendo el Señor es que va a venir alguien aquí. Y esto fue lo que se dijo en Malaquías. Al finalizar el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento en la Biblia hebrea, le dijo, mira, va a llegar alguien que va a limpiar el camino, que va a enderezar las sendas, que va a limpiar todo. ¿Para que venga quién? Para que venga el Señor. Y esto es lo que está haciendo aquí la conexión, Marcos, por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Haciendo esta conexión que toma 3 versos del Antiguo Testamento y los une en una sola podemos decir, frase. Dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿Quién es el mensajero? Más abajo habla de Juan el Bautista, el que vendría limpiando el camino. ¿Y qué está haciendo? ¿Limpiando caminos y barriendo carreteras, sacando basura y sacando polvo? No. Él quiere que se limpie el camino de los corazones de los hombres y diciéndole a la gente, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el mensaje que le está trayendo al pueblo Juan el Bautista, predicándole, y él dice, porque viene uno detrás de mí, el cual yo no soy digno, encorvado, de desatar la correa de sus zapatos. Él estaba reconociendo que él era el que venía a limpiar los corazones de las personas, llamándolos al arrepentimiento. Y gracias a Dios, todas las personas, dice allí, salían al Jordán y para demostrar esa purificación, lo hacían por medio del bautismo, diciendo, yo estoy sucio, necesito limpieza, necesito purificación. Es interesante porque una de las cosas que hacía el antiguo Israel era bautizar a los prosélitos. Los prosélitos eran gente gentiles que se querían unir al pueblo de Dios. Y cuando llegaban le decían, mira, tú quieres ser parte de nuestro pueblo, nosotros somos el pueblo limpio. Y ustedes los gentiles son los sucios. Así que para que sean parte de nuestro pueblo, tienen que pasar por el bautismo. Y se bautizaban familias enteras. Llegaban, todos se bautizaban y venían a ser parte del pueblo de Dios. Pero ahora Juan no está llamando gentiles, está llamando a la nación. Ustedes son los que están sucios y necesitan limpiar sus corazones. Interesantemente, gracias a Dios, respondieron al llamado de Juan. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Juan está bautizando, allí llega, ¿quién? Llega Jesucristo. Se acerca a él y él obviamente, pues, vemos que tiene una conversación con el Señor, ¿no? Que no se encuentra aquí. Y él dice, yo tengo que bautizarte a ti, tú me tienes que bautizar a mí, ¿verdad? Lo leemos en Mateo. Pero bueno, aquí dice que cuando llegaban allí, vamos a ver el verso número 6 en su Biblia, y Juan estaba vestido de pelo de camello porque había una conexión también en el libro de Malaquías donde decía que antes que viniese Jesucristo el Mesías, Elías volvería. Y el pueblo de Israel estaba esperando que Elías iba a resucitar. A ustedes que saben un poco acerca de la Biblia del Antiguo Testamento, el más grande de los profetas fue Elías. Elías no murió, sino que fue llevado al cielo a un carro de fuego que se lo llevó. Entonces ellos dicen, bueno, si Elías va a volver porque no murió, entonces Elías un día se va a aparecer aquí. Y más tarde Jesucristo dice, ¿sabe qué? Es Elías que había de venir, no era otro, sino ¿quién? Juan el Bautista, que no era el mismo Elías, sino que venía en el espíritu de Elías. Y venía vestido con pelo de camello y amarrado con un cinto de cuero. Y predicaba comiendo, ¿qué comía? Langostas y miel silvestre. Así que él estaba alejado de la contaminación de las personas, metido con Dios y predicando. Y él comienza a bautizar y allí llega Jesucristo. Y dice que cuando estaba allí aconteció en el verso 9, que aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti yo tengo
complacencia. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Hay algunas personas que le cuesta trabajo. Por ejemplo, a los musulmanes le cuesta trabajo entender que Jesucristo era el Hijo de Dios. Porque ellos se imaginan un acto humano en la producción de un hijo. Y no pueden percibir que Dios haga una cosa como esa. Pero el Hijo es un título de dignidad, un título de preferencia, un título de honor. Aquel que tiene todo en comunión con el Padre. Y ese es quien es Jesús. La Biblia lo llama el Logos. Dice la Biblia en el libro de Juan, en el principio era el Verbo o el Logos, y el Verbo estaba con Dios. Con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice que aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y le vimos como el unigénito del Padre. Es decir, que ese Verbo, Jesucristo, aquel que tiene toda autoridad, que también se le dio ese título al pueblo de Israel, el Hijo de Dios, un pueblo especial, un pueblo que sería un real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios. Todo aquello se le dijo en el libro de Éxodo al pueblo de Israel. También ahora se nos dice a nosotros que somos ese pueblo especial. ¿Por qué razón? Por la conexión que tenemos con Jesucristo. Que ahí dice que Él llegó y fue bautizado y esa voz dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, seguimos adelante y vemos entonces el poder con el cual Jesús opera. La autoridad, la identidad que tenía y el poder de Jesús. Cuando vuelve entonces, Él comienza su ministerio. Si está siguiendo la lectura en el capítulo 1, verso 14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ahora se dice, Jesucristo todavía no había ido a la cruz del Calvario. No había muerto, no había resucitado. Y ya estaba predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué significa esto? Había llegado el evangelio. Había llegado las buenas noticias de que el reino de Dios estaba allí ya, estaba presente. Ahora, a veces queremos ver que el reino de Dios es como diría Jesucristo en Mateo, dirá uno, helo aquí o helo allí, pero el reino de Dios está ¿dónde? Entre vosotros. Es decir, es posible que el reino de Dios se acerque y muchas personas estén en él y en el mismo lugar en la muchedumbre, muchos otros no estén en él. De hecho, en cierta ocasión Jesucristo se dirigió a una persona y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Estaba cerca, lo que no había entrado. Así que dice que Jesucristo llegó allí hablando y predicando acerca del reino de Dios. Dice que fue en Galilea, predicando el reino de Dios, y allá en el verso 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál es el llamamiento cuando a nosotros se nos presenta el reino de Dios? La información del evangelio, las buenas nuevas. Es el mismo mensaje que hace 2000 años atrás estaba predicando Jesús. Y que los apóstoles continuaron predicando a través de todo el tiempo de la Biblia. Y que a través de la historia se sigue predicando hasta el día de hoy. Y el mensaje y el llamado es este, arrepentíos y convertíos. Creed al evangelio. ¿Ve? Dice ahí, arrepentíos y creed al evangelio. Y allí entonces, cuando Jesucristo comienza a caminar, comienza a ser discípulos. Tiene autoridad para llamar a las personas y comenzar a hablar a ellos. Y en el verso 16 al 20 vemos el llamamiento de aquellos hombres que eran pescadores. Y les dijo algo muy interesante. Vengan y síganme ustedes a mí y yo tengo el poder para transformarlos a ustedes en pescadores ¿de qué? De hombres. Un amigo anciano que ya partió con el Señor, un gran predicador, escribió una vez un sermón, lo predicaba, él decía, si no estás pescando, no estás siguiendo. Porque él le dijo, me sigues y te convierto en un pescador. Así que la evidencia de que estamos siguiendo a Jesús es que estamos pescando. Amén. Ahora, la pesca no depende de nosotros. La pesca depende de ¿quién? De Dios. El trabajo del pescador no es hacer que el pez muerde el anzuelo. El trabajo del pescador simplemente es tirar la red, tirar el anzuelo. Y Dios se encarga de que los pescados lleguen. Así que si estamos pescando, y déjeme decirle algo, yo nunca he pescado nada. Yo he ido a pescar de noche, yo pesqué una vez una enfermedad y pesqué pero ya me muero una vez en medio del océano de una situación que tomé tan grande y boté hasta lo último de que tenía por dentro, aquello fue más horrible. Miré para atrás enfermo y sin nada en la mano. Pero estaba pescando, pero era pescador. Hasta un anzuelo llegué enredado aquí, en el dedo, que después se me fue el sentido de la punta del dedo esto como 3 o 4 meses. Lo cierto es, pero que el pescador cuando sale a pescar, ¿verdad? Se espera que pesque, pero muchas veces regresa y no pesca nada. Muchos pescadores tienen que pasar por la pescadería, comprar pescado para llegar a su casa, para que lleguen a su vez que pescaste, pesque algo.
La única manera que, ¿dónde pescaste? Bueno, ahí en Sedano, qué sé yo, en la pescadería. Nosotros no estamos llamados a cambiar la gente, pero sí a extender el mensaje de salvación, a hablar a otros y pedirle a Dios que Él se encargue de que esos peces lleguen. Quizás usted dirá, yo estoy hace tiempo hablando con gente, estoy predicando, estoy compartiendo y no veo nada, no veo a nadie. Déjeme decirle que es el tiempo del Señor, así es. Y muchas veces el trabajo suyo y el poquito del otro y la otra y aquel y aquella se juntan y usted dice, wow, verdaderamente que como me dice una vez alguien a mí, no puede ser casualidad que aquel me habló y ahora tú me hablas y ahora viene otro me habla. Yo creo que Dios me está llamando. Sí, Dios te está pescando. Dios te está pescando y lo hace por medio de pescadores como somos nosotros. Y eso es lo que llama Jesús a los discípulos, con la autoridad que tenía, que saliese allí a pescar hombres. Ahora bien, Él enseñaba en las sinagogas. Y cuando llegaba a enseñar Jesucristo en las sinagogas, en el verso 21 y 22, dice que entraron en Capernaum en los días de reposo. Y estando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando Jesús habla, usted se da cuenta. Cuando abría la boca para decir algo, usted decía, aquí hay algo distinto. Esto no es igual. Aquí hay algo que yo no puedo dejar de escuchar. Y así la gente escuchaba la voz de Jesús. Querramos nosotros que cuando abramos la boca la gente diga, yo quiero escuchar más, porque sea Dios hablando por medio de nosotros. Las palabras de Dios. Como decía Pablo, yo no quiero tener sabiduría humana, sabiduría mía, sabiduría de hombre, sino que es lo que quiero es el Evangelio, que es el poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree. También vemos que Jesucristo tenía no solamente autoridad para escoger personas y llamarlos, para enseñar, sino que tenía autoridad sobre los demonios. Echaba fuera demonios. La gente salía, dice el verso 21 en adelante, por ahí leyendo, que había una persona que estaba allí en la sinagoga, decía, uno de ellos, un hombre con un espíritu inmundo, el que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Tremendo, ¿no? Los demonios conocían a Jesús, su identidad. Pero Jesús los reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de que de tal manera hiciese con los demonios. Y discutían entre sí. ¿Y sabes qué decían ellos? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad aún manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y pronto se difundió su fama por toda la región. Finalmente vemos que Jesucristo también tiene poder sobre la enfermedad. Y sana, primeramente, ¿a quién? A la suegra de Pedro. Sí, Pedro estaba casado y tenía una esposa. Y tenía una suegra. Y la suegra se enfermó. Alguna gente por ahí riéndose dicen, ¿no lo digo? No. Ok, mi esposa dice que no lo diga. Que Pedro negó a Cristo porque le sanó la suegra. Pero no fue por eso. Pedro le pidió al Señor que sanase a su suegra y ella dice que habló allí, reprendió la fiebre que tenía y al momento ella se levantó y le sirvió a ellos. Ahora, Jesucristo tiene todo este tipo de poder, todo este tipo de autoridad. Jesucristo tiene todo esto que está haciendo, que ha hecho. Y estamos hablando de la autoridad de Jesús, hablando del poder de Jesús y hablando de la misión de Jesús. Y la misión de Jesús fue esa, venir a sanar y a salvar y a buscar a todo lo que se había perdido. Él lo hizo con amor, en el poder del Espíritu Santo, ungido por Dios. Ahora, eso no se quedó allí. Eso no se quedó hace 2000 años atrás. No fue solamente para aquel periodo de tiempo de 3 años y medio donde Jesús tuvo un ministerio en la tierra. Eso todavía sigue caminando hasta el día de hoy. Hoy estamos sentados en este lugar, escuchando la palabra de Dios, lo que Dios tiene que decirnos. Y todavía la autoridad de Jesús sigue siendo la misma, no ha cambiado. Jesucristo tiene toda autoridad. De hecho, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no cambia. La autoridad de Jesús sigue aquí. Él tiene poder para salvar, poder para cambiar, poder para transformar vidas. Él sigue siendo el Hijo de Dios. Él sigue siendo el Hijo amado de Dios. Aquel que tiene potestad para librar a los cautivos. Cautivos de Egipto, no cautivos de Satanás, cautivos del pecado, cautivos de los vicios, de las drogas, de cuánta maldad. Jesucristo hoy tiene la capacidad y el poder para salvar. Jesucristo puede reprender la enfermedad. Y la enfermedad peor que hay en las personas no es el catarro, o el COVID, o
o quizás el cáncer tan malo que es. La enfermedad peor que tiene el ser humano es el pecado en su vida. Y Cristo está aquí para limpiarnos de todo pecado. De todo pecado. Jesucristo no se quedó allí. Él fue a la cruz del Calvario y murió por todos nuestros pecados. Él se entregó por nosotros. El uno por los muchos, dice la Biblia. El bueno por los malos. El santo por los impíos. Él se entregó por nosotros. Y no solamente se entregó, sino que después de haber vivido esa vida perfecta que usted y yo jamás hemos podido vivir ni podremos vivir, lo hizo por nosotros. Murió por nosotros y resucitó por nosotros. Él se levantó de entre los muertos al tercer día, victorioso sobre la muerte. Y todos aquellos que respondemos a ese llamado, como les dijo a aquellos primeros apóstoles y discípulos, dejen las redes, dejen lo que están haciendo y vengan detrás de mí. Lo que está diciendo es, vamos a dejar aquellas cosas que nos atan al mundo y vamos a seguir al Señor. Vamos a buscar a Dios. Vamos a buscarle con deseo y con libertad, con gozo, y servirle de la manera que quiere que le sirvamos. Dice la Biblia que todo aquel que en Él cree no es avergonzado, porque en el que cree en Cristo tiene la bendición de ser llamado lo mismo que Jesucristo es llamado. Cuando usted como hombre o mujer cree en Cristo, Dios dice, tú eres mi hija amada en quien tengo complacencia. Lo mismo que dijo la voz del cielo, tú eres mi hija amada en quien tengo complacencia. Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Contigo me gozo, porque venimos a formar parte de la familia de Dios. Quizás hay aquí alguien el día de hoy que ha escuchado mucho hablar de Jesús, que ha escuchado estas historias, pero que todavía no ha dicho, yo quiero dar ese paso de fe. Yo quiero arrepentirme y entender que he pecado, que he ofendido a Dios, y convertirme en un cristiano solamente creyendo en el mensaje de salvación, en la gracia que Dios nos da. Ese es el llamado que hace 2000 años estaba en pie, hace 1000 años estaba en pie, hace 500 años cuando la Reforma todavía estaba en pie, y en el día de hoy sigue siendo el mismo. Y si Cristo no ha vuelto en 1000 años, seguirá siendo el mismo, porque esto no cambia. Dios está llamando a la gente que se arrepientan de sus pecados y que confíen, no en ellos mismos, no en su poder, no en su sabiduría, no en su conocimiento, sino en aquel que tiene toda autoridad, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Oremos. Amado Dios. Estimado visitante, ayúdanos a propagar este mensaje de gracia, vida y redención. La Iglesia Park Road PCA en español te invita a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones, que le des like a nuestros videos para promoverlos y que lo compartas con tus contactos y en la media social para ayudarnos a crecer. Muchas gracias y que Dios te bendiga ricamente.